por escrito. Por escrito. Radio Anáhuac 1670 AM. Eleva tus sentidos, estamos en el programa Por Escrito y el día de hoy nos acompaña. Les doy la más cordial de las bienvenidas. Mi nombre es Cecilia Durán Mena. ¿Cómo están? Los saludo con muchísimo gusto. Yo soy Raúl Sanz. Un servidor, Juan Carlos Padilla, nuestras redes sociales. Desde luego, los invitamos, como siempre, síganos a través de todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Revista Por Escrito. También lo puede hacer a través de Twitter, @PorEscrito, Instagram, @Revista Por Escrito. Escúchenos en Spotify Por Escrito y en cualquier plataforma a la que usted quiera. Nos puede seguir en nuestra página web, nos puede escuchar a través de YouTube, vernos también. Y sobre todo le hacemos una enfática invitación a que nos siga todos los miércoles a través de Código Libre con una nueva emisión a las 9 de la noche. Síganos, por favor. Ceci, Raúl, la gente que nos escucha en Radio Anáhuac, en Código Libre, los que nos escuchan en Spotify, ¿cómo les gustaría ser recordados? Vamos a nuestros pretextos literarios. Pretextos literarios. Ya en nuestros pretextos literarios, Ceci, ¿cuál es el pretexto del día de hoy? Bien decías, mi querido Juan Carlos, ¿cómo queremos que nos recuerden cuando ya se nos acabó la voz, cuando ya se nos acabó el tiempo, cuando ya tenemos que dejar la síntesis de aquello que fuimos? Muy filosófico el tema. Hoy vamos a hablar de los epitafios. ¿Qué son los epitafios? ¿Dónde los leemos? ¿Cómo los leemos? ¿Y por qué se consideran ellos parte de la literatura? Y vamos a hablar, ese será el tema, un tema muy interesante con un guión que ya verán muy, muy padre. Muy bonito el tema, muy interesante el tema, muy difícil también. Sí, en realidad los epitafios pues tienen como origen ser un homenaje, ¿no? Conmemorar a una persona que ha fallecido y precisamente sobre la lápida, esta lápida pues de piedra, de metal, que todo el mundo hemos visto en un cementerio, ¿no? En una cripta, alguna forma de recordar lo que esa persona fue en vida, lo que hizo, a lo que se dedicó, lo que le gustaba. Vaya, la trascendencia, ¿no? Lo que dejó mientras caminó en esta tierra, y de eso tratan un poco los epitafios. Bien lo dice Ceci, es algo muy filosófico. Tenemos dos formas de dejar un epitafio. Uno, el que podríamos dejar nosotros por escrito, que me parece un poco ególatra, hasta cierto punto, decir, yo quiero que mi lápida diga esto sobre mí. Me parece mucho más interesante, y que, bueno, es válido, ¿no? Al final del día, pero me parece más interesante saber, no, bueno, no lo vas a saber porque ya vas a estar más que frío, ¿verdad? Pero sería muy interesante más bien qué es lo que la gente se quedó de ti, ¿no? ¿Con qué se quedó de ti? ¿Qué es lo que piensa? ¿Qué es lo que dirían esas personas? Y entonces que sean los demás, los que te rodearon, los que estuvieron cerca de ti, que precisamente pusieran esa reseña en tu epitafio. Creo que eso tiene más valor que lo que tú puedes dejar sobre ti mismo. Yo no estoy tan de acuerdo con Raúl. Creo que los epitafios más divertidos, como ya veremos algunos, son, entre otros, los que dejaron su propio epitafio o eligieron cómo querían ser recordados. Un poquito para hablar de lo etimológico, la palabra epitafio, que es bastante simple en realidad, compuesto por epi, que significa sobre, y tapos, que significa tumba, es lo que queda literal sobre la tumba. Y creo que también hay una ambivalencia curiosa, porque sobre todo en algunos géneros literarios previos al epitafio, que pueden ser los epigramas y también las elegías. Las elegías, recordemos que son esos poemas en los que se exalta mucho al difunto y que se podían leer justo cuando se despedían de ellos. Y los epigramas son, me parece, un poco el antecesor de los epígrafes, en donde también hay un tono muchas veces no solo de recordar, ensalzar o rememorar, sino que también, como ocurre en México con la calaverita, un poco de sátira. Por ahí hay también algunos epitafios muy divertidos donde pues, la gente viva se puede vengar de los muertos poniendo deshonrosamente o satirizando deshonrosamente también al difunto. Eso también existe y con cierta gracia. Me parece que la calavera en México hace alusión precisamente a ello. Y fíjate que ahora que decías, debo de decir también que tiene razón Raúl en que es muy ególatra
hacer tú tu propio epitafio, pero también tiene su chiste, porque eso de dejarle responsabilidad a alguien más que diga lo que tú fuiste, chispas, en una de esas dicen algo que a ti no te gustó. A diferencia de la eulogía o de los panegíricos, los epitafios tienen que ser bien, bien reducidos, bien, bien cortitos. Y por eso digo, esa capacidad de síntesis que tú tienes o que tiene el autor de un epitafio, habla de una gran inteligencia, de sacarle como ese extracto, o sea, a diferencia del panegírico, de la eulogía, en donde te puedes extender y puedes usar muchísimas palabras y muchísimos elementos, el epitafio tiene que ser como una especie de perfumito que le vas a poner nada más ahí, puritito extracto, lo más esencial, porque solamente tienes el espacio de una lápida, o peor, si estás hablando de un nicho, solamente pues la piedra que está sobre el nicho y es muy, muy poquito espacio para reducir todos los segundos de la vida de una persona. Y fíjate que esto digamos, los epitafios son muy antiguos, vienen desde el antiguo Egipto, en donde había una relación muy similar a la que los mexicanos tenemos con la muerte. Para los egipcios la muerte era muy importante y entonces en las tumbas, sobre todo las tumbas de los faraones, para poder identificar de quién se trataba, ponían estas inscripciones en donde hacían un resumen para que la gente supiera qué era lo que iba a ver ahí, más bien quién estaba enterrado ahí, que era muy, muy importante y sobre todo como para que el juicio de la muerte se enterara de qué era lo bueno y lo malo que había hecho esta persona. Es que tenemos muchos tipos de epitafios. Podemos tener los tradicionales, los serios, ¿no? El famoso aquí descansa en paz, fulano de tal, ¿no? Padre amoroso, madre amorosa, gran esposa, son como muy típicos, muy tradicionalistas, muy sintetizados, como bien lo dice Ceci. Yo no digo que esté en contra de que uno haga su epitafio porque requiere creatividad. Por ejemplo, si algunos me parecen muy buenos, como el famoso, el que murió, ¿no? Y dijo, se los dije que estaba enfermo, ¿no? Bueno, eso está divertido, por supuesto que eso, pero eso requiere un toque de creatividad y que no está siendo ególatra, está haciendo su último chiste en realidad, ¿no? Pero eso porque es un chiste. Otra cosa es decir, yo fui fulano de tal y hice y mis créditos fueron tales, ¿no? Eso es lo que a mí me parece bastante ególatra. Vale más la pena que alguien más lo haga sobre ti. Ahora, le estás dejando también, como lo decían hace rato, una responsabilidad a alguien, porque tiene que saber, pues, escribir bien, ¿no? Ser algo creativo también para decir qué es lo oportuno en esta síntesis que vamos a decir sobre esta persona. Entonces, tenemos muchos tipos de epitafios y creo que no es sencillo. ¿Quieres poner algo que lo recuerde de manera positiva? ¿Quieres poner algo muy serio? ¿Quieres poner algo muy dramático? Vaya, hay un mundo de epitafios y de eso vamos a estar hablando también en la siguiente sección, ¿no? Porque hay gente, hay escritores o hay autores, fotógrafos que se están dedicando justamente a recopilar las imágenes de muchos epitafios en todo el mundo y entonces hacer un compilado, ¿no? De los mejores que han encontrado y eso me parece muy atractivo y además muy atinado porque de la noche a la mañana se vuelven incluso hasta bestsellers, ¿no? Entonces, muy atinado elegir este elemento, el jugar con la muerte, que siempre estamos jugando de una manera con la muerte, que es lo único seguro que tenemos, y hacerlo algo, pues, significativo, ¿no? Entonces, creo que eso es lo interesante de nuestro tema, muy interesante de nuestro tema el día de hoy. Justo se trata de darle significado a las cosas. Por ahí una de nuestras productoras dice, y creo que tiene razón, que en la forma en la que enterramos a los muertos está mucho. Estoy pensando en la India, donde se crema los cuerpos, pues no queda realmente un lugar donde ir a conmemorar al muerto, como ocurría en México, pero esto se está perdiendo. Cada vez es nada más el nicho adentro de la iglesia, con el nombre y en el mejor de los casos las fechas de nacimiento y de función. Y no sé hasta dónde estamos perdiendo algo que tradicionalmente, desde Egipto, pasando después por Grecia y Roma, era un acontecimiento muy importante, era poder recordar a la persona. Y ya para cerrar la sección, sí me gustaría hacer o recitar esta cita de Epicuro, que viene en el guión. Dice, la muerte nada es para nosotros, porque mientras nosotros existimos, la muerte no está presente, y cuando está presente, somos nosotros los que no estamos. Por tanto, la muerte no tiene nada que ver con los vivos ni con los muertos, justamente porque no tiene nada que ver con los primeros y los segundos ya no existen.
y sin embargo es ese momento del encuentro donde nos encontramos y encaramos la muerte y al mismo tiempo rememoramos a nuestros seres queridos. Pero ahora vamos a nuestra siguiente sección. Autor desconocido. Hoy estoy súper contenta porque en la sección de lo desconocido tengo una invitada. Antes de darle voz, porque tiene una anécdota muy, muy interesante en torno a los epitafios, yo quisiera platicarles sobre un epitafio que tal vez algunos, sobre todo por la edad, hayan podido escuchar. Y era, esto es todo, amigos. Eso era lo que decía Porky cuando terminaba cada una de las caricaturas en las que solía salir el personaje, y la voz era la de Mel Blanc, que en realidad lo decía en inglés, y ese fue el epitafio que él decidió poner sobre su lápida. Esto es todo, amigos. Ese es el epitafio de Mel Blanc, el actor que le daba la voz a este personaje tan famoso de los dibujos animados. Pero después de habernos sido algo tan sencillo, tan cotidiano, ahora sí nos vamos a ir a la literatura de verdad. Cuéntanos, Vale, por favor. Gracias, Ceci. Pues vamos a hablar un poquito del epitafio de William Shakespeare. Su epitafio es tal cual. Buen amigo, por Jesús, abstente de cavar el polvo aquí encerrado. Bendito el hombre que respete estas piedras y maldito el que remueva mis huesos. Que ya lo mencionaron anteriormente, pero lo curioso es que este es uno de los epitafios más respetados de la historia. En la iglesia en la que él está enterrado ha tenido 4 reformas y todas han sido alrededor de no mover la tumba de William Shakespeare. De hecho, es el único de los grandes escritores que no está enterrado con todos los demás y se convirtió, aunque sí tiene su nombre, esa iglesia es la iglesia de William Shakespeare. Hace unos 4 años, que fue en el aniversario número 400 de su fallecimiento, se hizo un documental y la iglesia jamás ha concedido un permiso para que nadie estudie su cuerpo. Muchas personas intentaban entrar para ver cuál fue su causa de muerte, pero sí dieron un permiso para que hicieran un sondeo. Y en ese sondeo se dieron cuenta que el cráneo de la tumba había sido robado probablemente hace más de 350 años. Esto significa que no sabemos dónde está el cráneo y es curioso porque cualquier persona que lo hubiera hecho probablemente habría alardeado de eso. Así que, ¿su epitafio es real o no? Ahí se los dejo a ustedes. Si pueden ver el documental, está muy interesante. Búsquenlo en YouTube. Por eso es por lo que es tan interesante hablar de los epitafios, no solamente alrededor de estas palabras que seguramente dictó William Shakespeare, sino de todo el respeto que se le ha tenido y de todas las fantasías y de todos los mitos y leyendas que hay alrededor de ellos. Conversaciones. Antes de comenzar nuestras conversaciones, mi querido Raúl, nuestro recordatorio de todas las semanas. Claro, claro, por supuesto, a todos los que nos ven y nos escuchan, los invitamos también que nos sigan a través de nuestras redes sociales, estamos en todas ellas, por favor búsquenos en Por Escrito y desde luego latente invitación a que nos escuchen en Radio Anáhuac, el 1670 de AM y por supuesto escúchenos y véanos también en esta modalidad que estamos en Código Libre con una nueva emisión todos los miércoles a las 9 de la noche, ahí queda la invitación. De un dostoyevskiano a una amante de Nabokov, yo sé cuál va a ser el epitafio de Ceci. Ay, Ave María Purísima. Aquí yaces y haces bien. Tú descansas y nosotros también. Ay, vas a ver, groserote. Pues ya verás, porque aquí ya se Molière, el rey de los actores. En este momento hace de muerto y de verdad que lo hace muy bien. Y de verdad que lo hacía muy bien, de verdad que sí, de Molière, verdad que lo hacía. El gran dramaturgo, más bien, el gran cómico que quiso ser dramaturgo. Sí, claro. Y la verdad es que más bien le salieron los chistes, porque cuando quería hacer drama no le salía nada bien. No le salía nada Fíjate bien. que yo quisiera hablar un poquito del epitafio de Camilo José Cela. Camilo José Cela está en su tumba, es una tumba con una lapidota enorme, gigantesca, que está en la ruta del Camino de Santiago, en Flavia Brava, que es un pueblo de
de la región de Galicia. Y la verdad es que Camilo José Cela es un personaje que no fue muy querido en su tiempo porque él tuvo esta como filiación con Franco y además siempre fue muy chismoso y delató a muchos de sus compañeros escritores. Entonces no era un escritor magnífico, obtuvo el Premio Nobel de Literatura y tal. Sin embargo, bueno, no gozó nunca de mucha buena fama, por eso no está en un lugar de honor, sino que está en una iglesia muy, muy rural, y la verdad es que su epitafio es así como un acertijo. Camilo José Cela dice, quien resiste, gana. Eso es lo que se lee en esa enormísima lápida. Bien, pues sí, interesante la anécdota que nos cuenta Ceci de Camilo José Cela y por qué no era tan querido. Y creo que ya que lo cuentas así, pues hay mucha razón de por qué no iba a ser tan querido. A mí me gustaría platicar dentro de los epitafios famosos que estaremos abordando en lo que nos queda de programa. Uno de mis artistas favoritos, está en mi top 5 sin lugar a dudas, es Frank Sinatra, ¿no? Conocido como La Voz o como Blue Eyes. Miembro del The Rat Pack, ¿no? Con Dean Martin, con Sammy Davis Jr., vaya, un personaje fuera de serie. Si alguien no conoce a profundidad la biografía de Frank Sinatra, tuvo una vida increíble, porque tuvo sus altos, tuvo sus bajos, pero siempre saliendo adelante, ¿no? Estando en la cumbre, estando hasta abajo también. Vaya, la vida de Frank Sinatra es realmente fascinante, esa voz que tenía extraordinaria, el legado de canciones, de los grandes crooners que tenemos, ¿no? Bueno, ese legado de canciones que pasa de generación en generación. Yo sigo conociendo chavos en este momento que les siguen gustando Frank Sinatra, ¿no? Estamos hablando de un personaje realmente trascendental. Y cuando eres trascendental, tu epitafio también tiene que serlo de esa manera, ¿no? Y por eso me gustaría, brevemente, es muy corto, en realidad es el título de una de las canciones famosas de Frank Sinatra, la cual es The Best Is Yet to Come, ¿no? Lo mejor está por llegar. Y creo que es un título para un epitafio que inspira, ¿no? Decir, en la muerte no se acaba todo. No, espérate, es solamente el final de algo y el principio de lo mejor que te va a venir, ¿no? Entonces, creo que es para inspirarse, para sentirse más tranquilos en un momento duro, ¿no? Para las personas que se quedan aquí en la tierra cuando muere alguien cercano, bueno, decirles, no, tranquilos, yo ya pasé a algo que es todavía mucho mejor que lo que viví. Hay algunos que no dejan de ser un poquito extraños. Me gustaría hacer alusión, por ejemplo, al epitafio de Nostradamus. No envidiéis la paz de los muertos. Cuando esto te lo dice aquel de quien se ha dicho mucho, que puede ver el futuro y que lo veía y que se ha interpretado y reinterpretado, no deja de dejar un mensaje al presente siempre que está leyendo el epitafio de Nostradamus. Y otro no carente de ironía, pero también un poco extraño, sería el de Goethe, luz, más luz, que claro, para alguien que pudiera estar enterrado, sería algo que le está haciendo bastante falta. Y es que, claro, entre ironía, entre reconocimiento, se dan muchas cosas. Ya decíamos al principio del programa que serían los griegos, sobre todo, a partir de los epigramas, quienes comenzarían con esta tradición. Y aquí alguno, para que le dediquen a alguien que no les caiga muy bien, se los leo. Dice así: no me dirijáis un simple saludo, mala entraña, mas vete de mi vista. Que tú no me sonrías equivale a un saludo. Así podemos continuar con nuestros epigramas, epitafios y demás dedicatorias, mi querida Ceci. Fíjate, les voy a leer uno. Lord Byron siempre fue un poeta súper reconocido. Pero aquí va uno de los que le encantaría a Raúl por modesto. Fíjense nada más lo que dice la tumba de Lord Byron. Aquí se posan los restos de un ser que poseyó belleza sin la vanidad, fuerza sin insolencia, valor sin ferocidad y todas las virtudes de un hombre sin vicios. No, bueno, pues No, qué más Como quieres, si Lord ¿no? Byron no tuviera vicio. Sí, además, ¿no? No tuviera cola que le pisen. Exactamente. Y otro que por favor, o sea, lo tengo que leer porque verdaderamente es de esos así que dices, no, bueno, la verdad es que Groucho Marx era un tipo brillantísimo. Y entonces su tumba dice, su lápida dice, disculpe que no me levante. No, por favor, es una maravilla lo de Groucho Marx.
Sí, sí, ese de Groucho es como si lo hubiera escrito Mafalda, ¿no? Don Quino es una joya verdaderamente. Groucho, que fue gran escritor, humorista, miembro de los hermanos Marx, por supuesto, ¿no? Que es además icónico, ¿no? Su aspecto era las cejotas, el bigote, el puro, vaya, todo un personaje, y creo que el epitafio es extraordinario. Me quedé pensando en el último que nos acaba de leer Juan Carlos y sí, aplica a muchas personas. Yo creo que todos tenemos a quien dirigirle precisamente ese epitafio. A mí me gustaría... Nosotros tres tenemos a una persona a la que se lo dirigiríamos, te lo aseguro. Sí, siempre aparece, ¿no? Por ahí, sí, 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 sin lugar a dudas. Pero bueno, yo iba a hacer mención de dos epitafios. Uno de ellos, para ver, ¿no? Lo que platicábamos hace rato de cómo puede ser, o muy serio, puede ser muy simbólico, ¿no? Referente a lo que tu vida representó para ti, o puede ser también bastante ególatra, como ya lo habíamos comentado. El primero de ellos es para mí uno muy importante, un personaje que yo admiro mucho, que es el reverendo Martin Luther King, ¿no? Por todo la parte activista que tuvo en relación a los derechos de la raza negra en un momento que era muy difícil en Estados Unidos ser negro, y él verdaderamente luchó hasta el fin, lo pagó con su con su vida, ¿no? Incluso. Y fíjense cómo esto es lo que yo decía, es muy significativo de acuerdo a su vida, ¿no? El epitafio de Martin Luther King dice: libre por fin, gracias Dios Todopoderoso, soy libre por fin, ¿no? Una vida que, a pesar de que él luchó, siempre estuvo en un yugo, ¿no? Entonces creo que es muy representativo el decir, me liberé y espero también haber liberado por todos los que luché, ¿no? Entonces creo que es muy significativo. Y el que me encanta, ya lo platicábamos fuera de micrófonos a mí, porque me gusta ese sarcasmo, esa ironía, esa parte muy de, lo decía yo, de Doctor House, ¿no? Es el del gran, y lo digo así, gran Orson Welles, este personaje que fue guionista, director, dueño de una compañía de teatro para dramatizar, ¿no? El programa más famoso de radio, la emisión más extraordinaria que ha existido es el de la Guerra de los Mundos, ¿no? Que él produjo en los años 30 y que causó un caos. Por supuesto, la película del Ciudadano Kane, ¿no? Entre tantas cosas que hizo el extraordinario Orson Welles, pues no podía quedarse atrás su epitafio. Y como dice de la siguiente manera: no es que yo fuera superior, es que los demás eran inferiores, ¿no? Muy a su estilo. Muy al estilo Orson Welles. Hacer un par de menciones más y luego también pasamos con algunos libros que incluyen el tema del epitafio como tal. A mí me gustaría mencionar el de Johann Sebastian Bach, que dice: desde aquí no se me ocurre ninguna fuga, que es bastante irónico y divertido. Y el otro que me gustó mucho es el de Scott Fitzgerald, que dice: y así vamos adelante, botes que reman contracorriente y necesariamente arrastrados hacia el pasado. Son algunos de estos grandes epitafios que hemos recopilado para este programa. Fíjate que a mí me gustaría hacer algunas recomendaciones literarias y me gustaría empezar con con una compilación que hizo Nieves ay, se me hace moño, con Con Costrina. Costrina. Uh-huh. Muchas gracias. Y el libro se llama Y en polvo te convertirás. Es una compilación de epitafios y dice: los muertos tienen la última palabra. Verdaderamente, ella estuvo trabajando para Televisión Española y se trata de esta recopilación de fotografías en donde nos muestran las lápidas, en donde se pueden leer los epitafios de pues muchas personas que a ella le llamaron la atención, y es algo interesante de ver. Y por otro lado, el lenguaje de los epitafios por Eliezer Crespo Fernández. Este hombre es un filólogo y entonces él considera que el epitafio es un género discursivo, ha escrito mucho alrededor de la construcción de los epitafios, de qué es un epitafio y por qué un epitafio sí debe de ser considerado un género literario, entonces, y cómo debería de ser el lenguaje que debemos de utilizar en un epitafio para que sea considerado una obra de arte. Sí, bueno, yo me quedé brevemente nada más
el de Alfred Hitchcock, me parece que también era importante para los que nos gusta el suspenso y el terror de sus películas. Dice, esto es lo que le pasa a los chicos malos, ¿no? Entonces me parece que también tiene Sí. su dote de creatividad. Y yo iba a hacer precisamente alusión a la última recomendación que nos hizo ya Ceci hace un momento, el lenguaje de los epitafios, ¿no? De Eliezer Crespo Fernández, porque me parece muy interesante el tema que él está abordando. La muerte, como lo comentamos al inicio de este programa, es un tema tabú. Esa es la realidad, ¿no? Es un tema tabú. Algunos se ríen de ellos, otros le tienen pánico, otros no quieren que nunca les llegue, pero ¿qué creen? Que es inevitable, ¿no? Como bien dicen, lo único que tenemos seguro en esta vida desde el primer día que llegamos a ella es que nos vamos a morir. Entonces, es inevitable. Y sobre este tema tabú, me parece muy interesante, así como la primera recomendación de Ceci, ¿no? La de Y en polvo te convertirás, que reúne todas estas fotografías e imágenes. No lo he leído, no he tenido oportunidad de adquirir esta recopilación que nos habla Ceci. Ha de ser muy interesante. Creo que te puedes pasar horas viendo estas imágenes y ver algunos divertidos, algunos con tanto humor y otros a lo mejor hasta crudos, otros que pueden criticar o humillar a la persona que ya no está aquí para defenderse. Entonces, eso está interesante, ¿no? Creo que es un libro que se puede disfrutar. Y si no me equivoco, Ceci, hay hasta segunda parte de ese... Creo que sí. ¿No? A lo mejor ahorita por aquí encontramos si está el nombre, pero estoy casi seguro que ya hay una segunda parte. Ahorita lo buscamos. El otro que ya decía Ceci, el lenguaje de los epitafios, y que era el que me dio pie a mí para hacer esta intervención, es lo de la muerte, ¿no? La muerte que la tenemos como un tema tabú. Y sin embargo, estos epitafios sí nos dan camino para hablar de literatura pura, ¿no? ¿Por qué? Porque sí tiene un aparato teórico, el análisis discursivo de estos epitafios, que pueden ser pragmáticos, que tienen semántica, que tienen un razonamiento cognitivo muy interesante, y cuando les das forma, les das estructura, realmente te das cuenta que la creatividad literaria, ¿no? Pero en este caso muy pragmática, está ahí presente. Entonces, creo que este lenguaje de los epitafios es el libro que nos puede decir, claro, sí es literatura, ¿no? Y hay anécdotas. Yo quisiera ahorita revelar un par de anécdotas simpáticas y escabrosas que me han ocurrido. Una vez con unos amigos nos fuimos como a hacer camping al rancho de la familia de uno de ellos allá por Querétaro. Y había, por supuesto, una pequeña iglesia con su pequeño cementerio arriba, y pues nos fuimos a explorar como buenos jóvenes adolescentes, y me encuentro con una lápida que tiene mi nombre. Salí corriendo de ahí, preferí ya no regresar, porque además ese día estuve a punto de perder la vida, porque uno de mis amigos que estaba brincando en las camas de la cabaña, de repente pues, brincaba arriba, yo estaba abajo y que se cae toda la cama encima. Afortunadamente me acababa de levantar. Y es que al final la risa es una defensa psicológica frente al estrés que nos ocasiona a veces la muerte misma. Mi abuelo decía dos cosas cuando él se muriera, un poco a manera de epitafio, que no era epitafio. Él decía que por favor, cuando se muriera, le dejáramos las cenizas a las flores para que también se murieran. Lo hacía con humor. Y el otro era, como él fumaba, que iban a tener la urna con sus cenizas, que iba a estar la gente pasando, echando la ceniza, y alguien se iba a asomar, iba a decir, mi abuelo que se llamaba Alfonso, le decían Pencho en lugar de Poncho. ¡Ay, Poncho! ¿Cómo has engordado? Me iban a decir. Pero bueno, vamos a ir cerrando un poquito el programa para que vayamos haciendo nuestras recomendaciones, por favor. Pues bueno, hay muchos libros que podríamos leer en torno a los epitafios. Pues fíjate que en este caso, yo lo que voy a recomendar es un paseo, y es el paseo por el cementerio que está en el Cerrito del Tepeyac. En el Cerro del Tepeyac están enterrados muchos de las grandes personajes de la historia de México, y sus epitafios son maravillosos, y toda la arquitectura fúnebre es muy interesante de visitar. Generalmente cuando vamos a la Villa de Guadalupe vamos a ver a la Morenita y no nos damos cuenta de todo lo que puede haber alrededor del Cerro del Tepeyac, y hasta arriba casi nadie sube. Y de verdad es algo súper interesante ver. Hay una cantidad de epitafios. Ahí está enterrado toda la colonia del Valle. Está Matías Romero, está Romero de Terreros, y ver qué fue lo que ellos escribieron o lo que les escribieron en sus lápidas, es algo muy interesante.
Nuestra productora Inés, muchas gracias. Ya el dato que les debía, ¿no? Sí, sí existe una segunda parte, como lo comentábamos. Lleva por título, como el original, Polvo Eres, volumen 2, y subtítulo es Muertes Estelares de la Humanidad. Entonces, muchas gracias a la productora. Ya existe un segundo volumen, porque creo que fue un verdadero boom, un exitazo este Sí. libro, el primero del que habló Ceci, ¿no? Yo también quisiera hacer mención y recomendación. A mí lo que más me gusta leer dentro de muchas cosas son las novelas. Y en las novelas encontramos también epitafios que pueden ser fundamentales o trascendentales para el flujo de la historia. Yo incluso en dos de mis novelas, dos novelas que yo he escrito, en Morir contigo en Sol Final, incluí epitafios también, ¿no? Porque eran alusivos a la muerte de algunos personajes. Entonces, yo ya lo he hecho y siempre recomiendo también entonces algo que tenga que ver con las novelas. En este caso, estoy hablando de Antonia de J. Corrales, ¿no? Que ella ya tiene bestsellers, ¿no? Con la novela En un rincón del alma. Y en este caso tiene otra que se llama Epitafio de un asesino, que no lo he leído, pero me parece que por lo que tenemos aquí en el guión puede estar muy interesante y puede ser recomendable para los que nos gustan estas historias. Se puede antojar bastante, en la que trata brevemente, a manera de sinopsis, un escritor de novelas de suspenso, no podría ser de otra manera, descubre que los asesinatos que él va narrando en la novela ocurren en la realidad, ¿sí? Entonces, esto esconde un secreto, ¿no? Que se supone que es bastante escalofriante, que esto tuvo acceso a él al investigar sobre Felipe II y el Real Monasterio del Escorial. Entonces, vaya, este secreto se va a ir develando, por supuesto, y su vida va a tener un giro muy importante, que va a ser vertiginoso, que va a ser funesto, en la que ya no sabes si te conviertes en víctima o en verdugo. Entonces, no lo he leído, pero suena interesante y que tiene que ver precisamente con los epitafios. Hay una obra, también un libro de Francisco José Jurado que se llama Sin Epitafio, que nos invita también mucho a pensar en, claro, ahorita hemos hecho alusión a muchos epitafios de gente famosa, pero hay mucha gente que muere sin la posibilidad siquiera de un epitafio y creo que es también una reflexión bastante válida. Quisiera hacer mención para darle un dulce a Raúl. Uno de los muy románticos es el de Tolkien, quien tiene dos personajes y al final pues aquí yacen Beren y Lúthien, que son los dos personajes que hacen referencia al escritor y a su esposa. Y bueno, nada más para darle un dulcecito a Ceci, que hoy no me porté tan bien, les voy a cantar un fragmento de una canción de Chava Flores, que ya se dieron cuenta en otro programa que me gusta mucho, que hace un poquito alusión no tanto al epitafio, pero sí a algo que es simpático y lo hace con humor, porque dice cerró sus ojitos Cleto, cuando vive el infeliz, ya que se muera, y ahora que está en el Beliz, ay, qué bueno era. La recomendación es practiquen su epitafio a ver qué les puede salir. Creo que vale la pena el ejercicio independientemente de que esto quede para la posteridad o no. Vamos despidiendo el programa, por favor. Seguimos atrapando lectores para nunca dejarlos ir. Les agradezco infinitamente el favor de su compañía. Recordar que nuestro programa es de literatura, es por escrito, no es concurso de canto, no se vaya a asustar usted, audiencia, ¿no? Es por escrito, 100%. No es cierto, un gusto estar con ustedes como siempre. Muchas gracias por habernos seguido, por habernos visto. Recuerden seguirnos a través de Código Libre todos los miércoles 9 de la noche. Escúchenos en el 1670 de AM, Radio Anáhuac. Nos vemos y escuchamos la próxima semana. Soy Raúl Sanz. Se despide un servidor, Juan Carlos Padilla, no sin antes agradecer. El día de hoy estuvo con nosotros Valeria Martínez, Siné Rendón, Brandon Hurley, Salma Ayala, Viviana Topete, Julia Prieto. Gracias a todas ustedes por hacer, y a todos también, Brandon, este programa posible. Antes de que despidas, déjame decir que el guión extraordinario guión del día de hoy fue coordinado por Viviana Topete. Todo el equipo, muchas gracias por el guión. Nos vemos y escuchamos la próxima semana. Ultimátum. Detente, viajero. Aquí yace John Locke. Si te preguntas qué clase de hombre era, él mismo te diría que alguien contento con su medianía. Alguien que, aunque no fue tan lejos en las ciencias, solo buscó la verdad. Esto lo sabrás por sus escritos. De lo que él deja, ellos te informarán más fielmente que los sospechosos elogios de los epitafios. Virtudes, sí las tuvo, no tanto como para alabarlo ni para que lo pongan de ejemplo. Vicios,
algunos con los que fue enterrado. Si buscas un ejemplo que seguir, en los evangelios los encuentras. Si uno de vicio, ojalá en ninguna parte. Si uno de mortalidad te sea de provecho, aquí y por doquier. John Locke, Epitafio.